¿Cómo están, muchachos y muchachas? Muy buenas tardes. Aprovecho de saludar a todas las personas que están en el chat, que por ahora son poquitos, pero los saludo de todas formas. A Melissa, Diego, Scarlett y esa persona que tiene nombre en clave. Ya son 4 en el chat por ahora. Y Sebastián, que se acaba de integrar y me está avisando que se escucha, que estamos bien con el audio. Muchas gracias para poder empezar esta clase. Muchas gracias por su dato. Vamos a ver en qué habíamos quedado. Habíamos empezado ya a hablar de disoluciones. Las disoluciones son un tema que en la PSU se le da mucha, pero mucha importancia. Y yo les había dicho que las disoluciones, si es que nosotros logramos encontrar la forma de no cometer errores en los ejercicios o en la resolución de los problemas, podemos encontrar acá una fuente para poder subir puntaje, porque conceptualmente, según mi apreciación al menos, no nos debería generar grandes problemas. Así que vamos a dedicar un par de clases, varias clases, a ir avanzando lentamente en los conceptos de disoluciones, pero con la idea de ir practicando y soltando la mano con los ejercicios. Por supuesto, las personas que ya hayan estudiado esto, me imagino que todos en algún momento en el colegio lo vieron, esto es un preuniversitario, me imagino que van a lo mejor ya manejan los conceptos y encuentran un poco fome esto, pero la idea es que esto sea contenido seguro y la materia de disoluciones sean puntos seguros en esta PSU, para que vayamos por esos 850 puntos y nos vaya muy bien a todos. ¿Ya? Entonces tenemos las disoluciones. Ya habíamos hablado y habíamos dejado un ejercicio pendiente, que no sé si ustedes lo revisaron, que quedó en la clase pasada, que no alcanzamos a resolver, que decía, planteaba lo siguiente. En una masa desconocida de una solución de concentración 0,4 molal se halla 1 kilogramo de solvente. Por lo tanto, se puede afirmar que en ella hay A, 0,4 litros de solvente, 0,4 gramos de soluto, 0,4 kilogramos de solvente, 0,4 moles de soluto o 0,4 moles de solvente. ¿Alguien se acuerda de esta respuesta o alguien la puede resolver ahora? Aquí nos llegan algunas respuestas. Y vamos, cuando nos ocurran este tipo de preguntas en la PSU, tenemos que recurrir obviamente a la definición. Molal, recuerden que había una concentración molar y una concentración molal. Ambas eran concentraciones basadas en el uso de este concepto que es el mol, pero la diferencia es que la concentración molal eran los moles partidos por los kilogramos de solvente. Por lo cual, molalidad es moles partido por los kilogramos de solvente. Ya hay que ser riguroso con eso, no nos vayamos a equivocar en las definiciones. Si nosotros hubiésemos puesto aquí kilogramos de solución, no habría sido lo mismo. Si hubiésemos puesto kilogramos de soluto, tampoco habría sido lo mismo. Entonces, si esta solución es 0,4 molal, significa que yo tengo 0,4 moles por 1 kilogramo de solvente. Entonces, si nos dicen que se haya 1 kilogramo de solvente, podemos afirmar sin ningún problema que hay 0,4 moles de soluto, porque esa en el fondo es la definición, moles de soluto partido por kilogramos de solvente. Entonces la alternativa correcta es la D. Ya no había mucho que discutir ahí. Se encuentran muy fáciles estas preguntas, vamos a ir complicando de a poco el asunto, cosa que ocupemos un par de clases en que esta materia quede muy, pero muy clara, porque la idea es que sean puntos seguros para ustedes, chiquillos. ¿Ya? No deberíamos hacernos muchos problemas acá. Así que dejamos aquí este ejercicio, no había mucha complicación. Y repitamos un poco, hagamos el resumen de la clase anterior, en la cual nosotros definíamos lo que era una disolución o una solución, y decíamos que la que se encuentra en menor cantidad es el soluto, y la que se encuentra en mayor cantidad es el solvente. Alguien me hace una pregunta muy difícil la semana pasada de qué ocurría cuando encontramos una mezcla equimolar. En el fondo, que teníamos la misma cantidad tanto de soluto como solvente. En ese caso yo encontré que la definición se menciona como una mezcla equimolar, pero es muy difícil hablar de disolución. ¿Por qué? Porque el fenómeno de solvatación, el fenómeno que ocurre para formar una disolución, es este fenómeno que se llama solvatación,
que básicamente es que las moléculas de solvente rodean a las moléculas de soluto. Por eso en el fondo se encuentra esta mezcla homogénea que no se puede diferenciar sus partes. Cuando nosotros le echamos azúcar al agua para hacernos un té, lo que deberíamos imaginar es que hay mucha mayor cantidad de moléculas de agua, entonces las moléculas de agua van a envolver y rodear a las moléculas de azúcar, sacarosa, que es la que nosotros usamos en nuestro consumo, el azúcar de mesa. Entonces, ese fenómeno de rodear a las moléculas de soluto se llama solvatación. Y cuando teníamos este caso súper complicado que nos preguntaban, donde teníamos la misma cantidad de moléculas de soluto y de solvente, era muy difícil que se diera este fenómeno de solvatación, porque necesitamos una mayor cantidad de solvente para poder generar en el fondo, rodear las moléculas de soluto. ¿Ya? Esa era la definición de disoluciones. Disolución y solución es exactamente lo mismo. Así que no nos hagamos problema con esos dos términos. Y habíamos mencionado en el fondo el concepto de concentración, en el cual yo les mencioné este ejemplo, que si hacíamos un juguito y agarramos el polvo del sobre, este jugo en polvo, y lo mezclamos con 1 litro, nos quedaba muy bien el jugo, lo tomábamos, todo bien, pero si alterábamos la cantidad de agua y aumentábamos la cantidad de agua, nos quedaba desabrido. Ahora, si bajábamos la cantidad del polvo que ocupamos menos polvo, pero la misma cantidad de agua que al principio, nos volvía a quedar desabrido. ¿Qué significaba esto? Que en el fondo esta propiedad de quedar desabrido o quedar rico el jugo no depende exclusivamente ni del agua ni de la cantidad de polvo, que sería el soluto, sino que depende de la relación entre el soluto, el polvo que está arriba, y el agua. Entonces es el concepto de concentración. Así que la medida de concentración va a ser donde nosotros vamos a apuntar con estas clases de disoluciones. Conocer la concentración de una disolución es algo muy, pero muy importante, y habíamos definido también, y lo vamos a pasar rápidamente, varias medidas de concentración que las separamos en dos grandes grupos. Las concentraciones basadas en porcentajes y las concentraciones basadas en el número de Avogadro o en el concepto de mol. Entonces, teníamos, por ejemplo, el porcentaje masa-masa, que era la masa de soluto, partido por la masa de la solución. Siempre ser estrictos y rigurosos con eso. Y todo eso, la masa de soluto con la masa de solución, se multiplicaba por 100 con el objetivo de tener un porcentaje. Un número que vaya de 0 a 100. Si nosotros tenemos la masa de soluto y la dividimos por la masa de la solución, normalmente, y es obvio que nosotros pensemos así, la masa de la solución va a ser mayor que la del soluto, por lo cual vamos a tener un número decimal, un 0, algo. Entonces ese 0, algo debemos multiplicarlo por 100 para obtener el porcentaje. Y la masa de la solución, que es muy importante, la vamos a obtener sumando la masa del soluto y la masa del solvente. Hasta ahí no creo que haya problema. Tenemos también el porcentaje masa-volumen, en el cual tenemos la masa de soluto partido por el volumen en ml de la solución. Todo eso también se multiplica por 100 para obtener un porcentaje. El porcentaje volumen-volumen, que es el volumen del soluto partido expresado en ml en este caso, partido por el volumen de la solución total, y también eso se multiplica por 100 para obtener un porcentaje. Y las partes por millón, que ya era otro tipo, donde básicamente podíamos mencionar la masa del soluto en miligramos partido por la masa de la solución en kilogramos. Por ahí me dice, creo que me hacen una pregunta con respecto a la aritmética, si se multiplican, por ejemplo, vamos a devolver un poco, aquí si se multiplican ambos por 100 o solamente uno. Nosotros tenemos un solo 100 multiplicando acá, ¿cierto? Independiente, nosotros podríamos multiplicar el volumen de soluto, el orden, perdón, no nos va a afectar el resultado, ¿cierto? Porque tenemos multiplicación y división. Entonces, el orden de los factores no altera el producto. Podríamos realizar primero esta división o realizar la multiplicación primero y no nos va a cambiar, ¿ya? O sea, pero sí tenemos que ser cuidadosos en que se multiplica todo este valor solamente por una vez por 100. O sea, no es que se multiplique el volumen de soluto por 100 y eso se divida por el volumen de la solución por 100 de nuevo. Eso no ocurre. En el fondo se obtiene el volumen de soluto partido por el volumen de solución
Y eso se multiplica por 100. Hagámoslo de esa forma para que sea más conveniente. ¿Ya? Y eso ocurre con todas las concentraciones que dependen de los porcentajes. ¿Ya? Para que no haya confusiones ahí con la matemática, porque con esos problemas matemáticos podríamos perfectamente echar a perder un ejercicio PSU. Ya quedamos en la parte por millón. Y teníamos también este otro grupo que eran las concentraciones basadas en los moles. La molaridad o concentración molar es la cantidad de moles de soluto partido por el volumen de la solución en litros. Entonces, es la concentración molar. Con una M mayúscula se expresa. Desafortunadamente la palabra molar es muy parecida a la palabra molal, entonces yo voy a siempre exagerar la pronunciación para que no nos confundamos, pero y no nos tenemos que confundir porque la concentración molal o la molalidad es la cantidad, los moles de soluto partido por la masa del solvente. Y ahí tenemos una diferencia importante. Tenemos dos diferencias, que es masa, en el caso de molalidad, en kilogramos, y lo otro es que es masa solo exclusivamente del solvente, no de la solución como ocurría en la molaridad. Así que tenemos que ser cuidadosos con eso para no equivocarnos y no cometer errores. Como les decía, si nosotros nos aprendemos estas concentraciones podríamos resolver ejercicios de la PSU sin mayores problemas. Y la fracción molar, que era básicamente dividir la cantidad de moles de soluto por los moles de toda la solución. Es otra expresión que también se basa en los moles. Ya, eso habíamos visto en la clase pasada y ahora vamos a ver esto. No vamos a ver mucha materia hoy día, vamos a ver esto principalmente, que es qué ocurre cuando nosotros alteramos la concentración de una solución sin agregar o quitar moles. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Vamos a leer un poquito lo que dice esta definición. Si una solución determinada se hace más o menos concentrada, pero sin variar el número de moles, podemos definir lo siguiente. O sea, nosotros cambiamos la concentración y no cambiamos el número de moles. ¿Qué significa eso? Si nosotros cambiamos la concentración y no alteramos los moles, sí o sí vamos a tener que haber generado un cambio en el volumen. Porque recuerden que la concentración es la cantidad de moles de soluto o la cantidad de soluto partido por el volumen. Acuérdense del ejemplo este del jugo con el agua. Depende de esas dos cosas. Si nosotros estamos diciendo que la cantidad de soluto no cambia, pero sí cambia la concentración, sí o sí lo que se va a afectar es el volumen. Entonces, en estos casos, vamos a tener una fórmula que está acá, que es maravillosa porque nos va a solucionar muchos, pero muchos problemas. Esta es el tipo de fórmulas que normalmente ustedes tienen que enmarcarla, pegarla en el refrigerador o aprendérselas como sea. ¿Ya? Si alguien está anotando, tomando apuntes, por favor, anote esa fórmula. ¿Y qué hace esta fórmula? Definir que si nosotros tenemos un caso en el cual se altera la concentración, modificando el volumen, tenemos el estado inicial, o sea, cuando tenemos la solución en un comienzo, tenemos una solución de una concentración 1, con un volumen respectivo, que es el volumen 1. Cuando yo genero el cambio, por ejemplo, si yo le agrego solamente solvente a la solución, voy a generar un cambio de concentración sin modificar la cantidad de soluto. Entonces voy a tener una segunda concentración, que va a ser la concentración 2, y voy a tener también un volumen 2. Así que, en el fondo, eso hay que destacarlo porque nos va a solucionar un montón de problemas. ¿Qué es lo que ocurre? Si bien ustedes van a ver que esta fórmula es bastante fácil de manejar, no tiene ningún problema, hay que ser cuidadosos con la lectura de las preguntas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando estemos leyendo una pregunta y ocurre algún cambio en una solución, se cambia la concentración, por ejemplo, y nos informan que se cambia la concentración, siempre y solo cuando no se altere la cantidad de soluto, vamos a poder ocupar esta fórmula. Pero si ocurre un cambio en la cantidad de soluto, por ejemplo, le agregan más soluto, ya no vamos a poder aplicar esta fórmula. ¿Ya? Entonces esta fórmula sirve solamente para cuando tengamos cambios en la concentración que no dependan de un cambio en la cantidad de soluto. Así, definida esta fórmula, nosotros podemos manipularla
Y cuando tengamos un valor que no sepamos de esto, por ejemplo, nosotros conocemos 3 de los valores de estos 4 integrantes de esta fórmula, conocemos 3, pero nos falta uno, podemos manipularla aritméticamente con el objetivo de despejar cualquiera que nos falte. ¿Ya? Y estas preguntas siempre, pero siempre salen en la PSU. Y de hecho, las personas que trabajen o que les guste la ciencia y vayan a trabajar en un laboratorio, créanme que van a ocupar esta fórmula porque es muy, muy útil. Como decíamos, esta ley se cumple solo si la cantidad de moles no se altera y si tanto el volumen como la concentración se manejan en la misma unidad a ambos lados de la ecuación. ¿Ya? Entonces, para recapitular, ¿cómo puedo cambiar yo la concentración de una solución sin alterar la cantidad de moles de soluto? ¿Cómo lo hacemos? Puede ser agregando solvente. Por ejemplo, si yo tengo una solución acá, que está muy concentrada, y yo le agrego agua, esa concentración va a estar, esa solución, la segunda solución va a estar menos concentrada, porque va a tener más solvente, pero va a tener la misma cantidad de soluto, solamente que disuelto en más solvente. Se puede entonces solamente disminuir la concentración. Se podría, por ejemplo, si yo tengo una solución original, y sabemos que le puedo agregar agua y con eso disminuir la concentración. ¿Ese es el único caso? No. También podría, por ejemplo, evaporar el solvente, que eso se hace mucho en el laboratorio. Inclusive las personas que cocinan también lo pueden hacer mucho de repente. Uno a veces tiene una solución y al calentarla voy a conseguir que se evapore el solvente y sin alterar la cantidad de soluto. Y en ese caso va a aumentar la concentración y no se va a modificar la cantidad de soluto disponible. Ya, muchachos, espero que no nos vayamos confundiendo porque esto es muy, pero muy, muy, muy importante. De hecho, la clase de hoy no vamos a ver mucha más materia que esta. Pero esta fórmula la vamos a ocupar de aquí en adelante. ¿Ya? También habíamos visto el concepto de solubilidad y habíamos definido la solución insaturada, que en el fondo es una solución que tiene una cantidad de soluto disuelto, pero podría perfectamente tener más. O sea, la solución podría aguantar más soluto y podría seguir disolviendo el soluto. Eso es lo que dice acá arriba. Tenemos la solución saturada, que es una solución que tiene disuelto todo el soluto posible, pero ya no aguanta más. O sea, está en el punto en el cual hasta ahí nomás aguantamos y si le llego a echar más soluto del que hay, se va a producir el tercer caso de una solución sobresaturada, en el cual ya hay más soluto del que la solución aguanta y este va a precipitar casi siempre debajo de este vasito. Yo lo había mencionado, no sé si alguna vez ustedes lo hicieron cuando chicos, que echaron mucha, pero mucha azúcar a la taza de té y vieron que el azúcar en la segunda o la tercera cucharada estaba toda disuelta, pero cuando ya le echaron la 10ª cucharada, el azúcar en el fondo se juntó abajo. Eso en el fondo porque se sobresaturó el sistema. ¿Ya? Eso lo habíamos visto la clase pasada. Y algo que me gustaría introducir, también vamos a mencionar las clases siguientes, pero que quiero introducir ahora, es el concepto de solubilidad y el concepto de equilibrio de solubilidad. Ya voy a leer un poquito la definición. La capacidad de carga de una solución o la máxima cantidad de soluto que puede disolver antes de saturarse queda determinada por el punto en el que se alcanza el equilibrio de solubilidad. ¿Ya? El equilibrio de solubilidad, en el fondo, es decir, que nosotros tenemos partículas que están disueltas, que es este soluto acuoso, y partículas que no están disueltas. Entonces hay un equilibrio máximo que se alcanza. Yo sé que a lo mejor todavía esta definición está un poco pobre, pero estamos introduciendo este concepto porque vamos a trabajar con él más adelante. Y además el concepto de equilibrio va a ser muy, pero muy útil y los vamos a usar varias veces en la prueba entera de química, en la preparación de esta prueba de química. Entonces, a partir de este equilibrio que se va a dar entre el soluto que no está disuelto y el que sí está disuelto, nosotros vamos a generar una constante de solubilidad que se simboliza con la letra K. ¿Ya? Así de simple. Esto es lo que vamos a decir hasta ahora del equilibrio de solubilidad. Vamos a dejar esto aquí, pendiente, y lo vamos a retomar en la próxima clase. Pero lo que me gustaría que
retuviera en el fondo es que también esta clase de fenómenos, que es el fenómeno de solubilidad o de solvatación, también está regido por un equilibrio, como vamos a verlo en casi todos los fenómenos que después vamos a mencionar. Vamos a ver consejos PSU. La semana pasada les di un par de consejos, pero ahora les voy a dar unos consejos con respecto a este tema. Siempre es útil distinguir explícitamente entre soluto, solvente y solución en la prueba. Y además anotar la fórmula de concentración que le están pidiendo. No solo recuerden que ustedes tienen, cuando reciben la PSU, van a tener un cuadernillo con las preguntas y además van a tener la hoja de respuestas. La hoja de respuestas solamente tienen que introducir los datos que ahí les piden. Su nombre, su root y las respuestas, por supuesto, que ojalá estén todas correctas. Pero en la hoja de preguntas van a poder rayar todo lo que quieran. Entonces, lo que yo les recomiendo es que cuando tengan un problema de soluciones, pongan explícitamente, por ejemplo, en este caso, una tablita como esta. Rápidamente, o sea, no se van a demorar media hora en hacer la tabla, van a escribir soluto, solvente y solución y definirla. Si nos dicen 20 gramos de cloruro de sodio se disuelven en 80 ml de agua, ¿cuál es el porcentaje masa-masa de la solución? Entonces, lo que yo les estoy recomendando es que escribamos explícitamente en la prueba, en la hoja de preguntas, lo que nos están diciendo. Por ejemplo, si nos están pidiendo masa-masa, y nos dicen 20 gramos de cloruro de sodio, que es el soluto, yo tengo 20 gramos de soluto. ¿Ya? Se disuelven en 80 ml de agua. Entonces, yo tengo 80 ml de agua. Con el agua yo voy a poder hacer casi siempre la aproximación de decir que los 80 ml corresponden también a 80 gramos. Porque un ml de agua pesa 1 gramo. Recordemos que la escala de volumen y de masa está hecha en función de eso. Entonces, ahí recién yo tengo la medida de cuánto es el peso o la masa de la solución total. Y que son los 100 gramos que da la suma. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo podría haberme apurado y haber dicho 20 gramos en 80 ml, que son 80 gramos. ¿Cuál es el porcentaje masa-masa? 20 partido por 80. Y no es así. ¿Por qué? Porque yo debería tener la fórmula clara, en la cual yo ocupo masa de soluto partido por la masa de la solución, que es esta que está acá. Entonces, ahí sí voy a resolver que es 20 partido por 100, que es lo mismo que decir 2 partido por 10 o 1 partido por 5, y eso lo multiplicamos por 100 y ahí vamos a tener el resultado. Pero el tema es que sean capaces de, la recomendación es esto, escribir explícitamente soluto, solvente, solución y además la fórmula. No deberíamos demorarnos mucho, un par de segundos y nada más. Otro consejo, lo que le había mencionado anteriormente, análisis dimensional. El análisis dimensional nos va a solucionar un montón de problemas. ¿Ya? Recuerden que el análisis dimensional nos permite utilizar las unidades de medida para poder guiar la operatoria. Así que este consejo, en el fondo, que hagan caso a eso que yo les recomendé hace un buen par de clases, que el análisis dimensional nos va a solucionar un montón, pero un montón de problemas. Porque cuando tengamos que hacer transformaciones de unidades y no sepamos si multiplicar o dividir, el análisis dimensional nos guía. Ocupamos las unidades y nos dice, bueno, ponla abajo, ponla arriba y empezamos a deshacernos de las unidades que no queremos. Así que recuerden el análisis dimensional. Y otro consejo es el famosísimo CB por CB. Eso que dice ahí, CB por CB, es esto que está acá. Esta formulita hay que aprendérsela, por favor. Es muy útil y nos va a servir en la PSU. ¿Ya? Se los digo, normalmente yo recurro a que ustedes mantengan cosas de memoria, pero esto es un dato que no les va a fallar, se lo aseguro. Tener esta fórmula y comprenderla no nos va a fallar. Si ustedes, por ejemplo, ocupemos un poquito una definición. Si nosotros ocupáramos la concentración molar y tuviéramos la molaridad 1 y el volumen 1, antes de generar un cambio, tendríamos moles partido litro. Es una concentración molar, ¿cierto? Y lo estaríamos multiplicando por el volumen expresado en litros. Entonces, lo que yo estoy diciendo en el fondo
es que todo esto corresponde a la cantidad de moles o equivalentes, que se llama. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Entonces lo que yo estoy haciendo básicamente es plantear esta fórmula en base a la igualdad de moles. Por lo cual, siempre se tiene que ocupar esta fórmula cuando yo tengo la misma cantidad de moles en el caso inicial y en el caso final. Si la pregunta me informa que se agrega más soluto, yo ya no voy a tener la misma cantidad de moles, entonces no voy a poder ocupar esta fórmula. Pero si yo tengo una solución y la pregunta me informa que se induce un cambio sin alterar la cantidad de soluto, por ejemplo, al agregar o quitar solvente solamente, ahí sí voy a poder ocupar esta fórmula, porque tengo que respetar en el fondo que a ambos lados de la ecuación tengo que tener la misma cantidad de moles. ¿Ya? Así que estos fueron los consejos de hoy y así de simple fue esta clase. Lo que me importa más para esta clase, el objetivo de esta clase es esta fórmula. CB por CB. Vamos con la pregunta desafío que nos trae hoy la Universidad Mayor. Si se toman 20 ml de una solución de cloruro de magnesio de concentración 1 mol por litro y se mezclan con 400 ml de otra, también cloruro de magnesio, pero 2,5 moles por litro. Finalmente se añade al conjunto 400 ml de agua. Suponiendo que los volúmenes son aditivos, ¿cuál es la concentración final del ion magnesio? Esta pregunta no es de las preguntas difíciles que yo le invento a veces, sino que es una pregunta de un modelo PSU. Y tiene su dificultad. ¿Ya? Veamos cómo van. Los voy a esperar un poquito. Leí mal la pregunta, dije 20. Leámosla de nuevo. Sí, me están diciendo que son 20 o 200, se toman 200 ml. ¿Rige otra cosa? Entre la duda siempre que me corrigen. Se toman 200 ml de una solución de cloruro de magnesio de concentración 1 mol por litro. Y se mezclan con 400 ml de otra, que también es cloruro de magnesio, pero que es 2,5 mol por litro. Finalmente se añade al conjunto 400 ml de agua. Suponiendo que los volúmenes son aditivos, ¿cuál es la concentración final del ion magnesio? Mariana me pregunta si 1 ml es lo mismo que 1 gramo para todas las soluciones acuosas o solamente para el agua. El tema es que las soluciones acuosas tienen como solvente el agua. Entonces esta igualdad de decir 1 ml es igual a 1 gramo, yo lo hago solo con el agua. Eso se va a aplicar en soluciones acuosas, pero se aplica solo con el solvente, que es el agua. ¿Ya? Así que tengamos cuidado con eso. Esa igualdad la podemos hacer solo con el agua. Si tuviéramos otro solvente puede tener otra densidad y nosotros no lo sabemos. Deberían informarla. ¿Ya? Pero esa igualdad se hace solo y solamente con el agua. Por ahí Melissa me confirma que dije 20. Ya. Un error más de lectura a la lista de errores que tengo. ¿Ya? Es 200, chicos. Perdónenme por el error. No me ha llegado ninguna respuesta. Vamos a rellenar. Ojalá que después corten este espacio cuando se lo suban para los chiquillos que ven las clases después. Ya nos llegó la primera respuesta. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? El primer caso es que tenemos una suma de dos soluciones. Una solución A, que son 200 ml de una concentración 1 molar, ¿cierto? 1 mol por litro. 1 mol por litro es lo mismo que decir 1 molar. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Y esto se suma a otra solución más grande de 400 ml, pero que también está más concentrada, que es de 2,5 mol por litro. Entonces, si estoy sumando dos soluciones, ¿qué tengo que ver primero? ¿Cuánta cantidad de soluto se agrega? ¿Y cómo lo hacemos para poder establecer cuánta cantidad de soluto o cuántos moles de soluto hay en cada una de ellas? Yo lo voy a hacer un poquito más rápido, pero ustedes podrían usar perfectamente el análisis dimensional para poder saber esto. Si yo digo que
la concentración nos define que hay 1 mol en 1 litro, pero estamos en el fondo diciendo que aquí no hay 1 litro, sino que hay 200 ml, nosotros podemos concluir que la cantidad de moles es 0,2. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O quieren que lo haga paso a paso? Ahí me gustaría que me avisaran. Vamos con el caso siguiente. Si tenemos 2,5 moles en 1 litro, aquí nos están diciendo 2,5 moles por 1 litro. Eso en el fondo es la definición de una concentración. Pero aquí yo no tengo 1 litro, tengo 400 ml. Entonces tengo que ver cuántos moles tengo. Y tengo 1 mol. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuánto sumé? Tengo 0,2 moles que se obtuvo de la primera solución y 1 mol que se obtuvo de la segunda solución. Me dicen ahí que lo haga paso a paso. Ya, vamos para allá. Déjenme terminar esta explicación y después lo volvemos a hacer paso a paso. Tenemos esta suma. Entonces 0,2 moles de la primera y 1 mol de la segunda. Entonces tenemos 0,2 moles más 1 mol. Y la suma de esto es 1,2 moles. El tema es que también se alteró el volumen. O sea, primero tomé 200 ml y además lo mezclé con 400 ml, por lo cual, si bien se aumentó el número de moles, también se aumentó el volumen de la solución, por lo cual tuvimos 600 ml, que es lo mismo que decir 0,6 litros, ¿cierto? 600 ml y 0,6 litros es lo mismo. Entonces, hasta ahí vamos hasta este punto y vamos acá. Esa es la concentración de la solución. Y finalmente se añade al conjunto 400 ml, que es lo mismo que decir 0,4 litros de solvente, que es el agua. O sea que el volumen total es 1 litro. O sea que tenemos 1,2 moles partido por 1 litro, que es exactamente lo mismo que decir 1,2 moles por litro que está acá. Vendría siendo la alternativa A. ¿Por qué? Porque nos dicen la concentración del ion magnesio, que en el fondo está esticométricamente 1 mol por cada mol de este soluto. Así que no hay ningún problema con la estiquiometría. Y esa es la respuesta, ¿ya? Vamos paso a paso. No se desesperen si es que no entendieron. Vamos con el primer caso. Estamos claros que hay dos soluciones que se mezclan, ¿cierto? La primera solución son 200 ml y su concentración es 1 mol por litro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que yo necesito es saber cuántos moles de soluto hay ahí. Entonces necesito saber cuántos moles de soluto van a aportar esta parte de la suma. O sea, yo voy a sumar dos componentes. Este es un componente, esta es una solución. Entonces quiero ver cuántos moles de soluto hay. Si la concentración es 1 mol por litro, significa que si yo tuviera 1 litro, tendría 1 mol, ¿cierto? Pero no tengo 1 litro. Tengo 200 ml. Entonces, voy a multiplicar por 200 ml. Pero el problema es que no puedo simplificar 200 ml con 1 litro. Entonces voy a ocupar el análisis dimensional para decir que 1 litro corresponde a 1000 ml. Aquí tenemos otro caso más donde nuestro héroe sin capa nos solucionó un problema, que es el análisis dimensional. Entonces ahora sí podemos solucionar este problema. ¿Por qué? Porque los ml se van a eliminar, los litros se van a eliminar. Entonces vamos a tener con esta operatoria la cantidad de moles que hay en la primera solución. Y van a ser 1 por 200 dividido en 1000. ¿Ya? ¿Cuánto es 200 dividido en 1000?
Vamos a simplificar los ceros. 2 partido en 10. Tenemos 2 partido en 10. ¿Y cuántos 2 partido en 10? 2 partido en 10 es 0,2. Entonces, con esta operatoria nosotros podemos comprender que en la primera solución vamos a tener 0,2 moles. ¿Ya? Eso fue lo que yo hice y ahora estoy explicando paso a paso que en el fondo ocupamos el análisis dimensional para decir que si nosotros estamos mezclando dos soluciones que cada una tiene un volumen y una concentración, lo primero que yo tengo que saber para obtener la concentración final es la cantidad de moles totales. Entonces necesito saber cuántos moles aportó cada solución. Y la primera la obtuvimos de esa forma. Son 0,2 moles producto de una solución de concentración 1 molar, que significa que si tuviera 1 litro tendría 1 mol, pero no tengo 1 litro, sino que tengo 200 ml o 0,2 litros. Entonces ahí puedo sacar la cantidad de moles que hay disponible. Y lo mismo voy a hacer con la otra solución, que es la que está acá, que es un poquito más grande, que son 400 ml, pero de concentración 2,5 mol por litro, que es lo mismo que 2,5 molar, ¿cierto? O sea, estamos claros con esa definición. Entonces, ¿cómo despejamos cuántos moles tengo aquí? Igual, 2,5 mol partido por litro multiplicado por los 400 ml. Como yo no puedo simplificar ml y litros porque son unidades distintas, recurro al análisis dimensional y planteo la siguiente igualdad, donde tengo que 1 litro es igual a 1000 ml. Entonces, ahora sí, puedo usar esta operatoria y me voy a quedar con, saco los litros, saco los ml y me quedo solamente con los moles. Entonces tengo, elimino los ceros, me queda 4 partido por 10, 4 partido por 10 por 2,5. 2,5 por 4 es 10 y 10 partido por 10 es 1. Entonces el resultado final es que esta solución aporta con 1 mol de soluto. ¿Ya? Ahí tengo los componentes en el fondo de este problema. Leámoslo de nuevo. Se toman 200 ml de una solución de cloruro de magnesio de concentración 1 mol por litro. ¿Ya? Esos 200 ml de concentración 1 mol por litro son los que están acá. Y esa es la cantidad de moles que hay en esa solución. En el fondo lo que hicimos fue saber cuánta cantidad de moles hay en esa solución. Y se mezclan con 400 ml de otra, también de cloruro de magnesio, pero 2,5 moles por litro. En el fondo lo que hicimos ahí fue sacar, en este caso, cuántos moles tengo disponibles en esta otra solución. Y como se suman, se mezclaron, la solución resultante, que va a ser un tercer, donde se mezcló, va a tener 1,2 moles, ¿cierto? Esa va a ser la suma de moles de soluto, en el fondo en base a lo que yo tenía anotado acá, porque se suman. Pero para obtener una concentración, recuerden que una concentración es la cantidad de soluto partido por el volumen de la solución, y nosotros sabemos que si mezclamos 200 ml con los 400 ml de otra, si bien se suman los solutos, y de hecho suman 1,2 moles, también se suman el volumen de la solución completa. Por lo cual estos 1,2 moles va a estar dividido en los 200 más 400, es decir, los 600 ml. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Hasta ahí estamos bien. Esa es la concentración, si bien está expresada en mol partido por ml, que eso no nos conviene mucho, pero esa es la concentración hasta este punto. ¿Pero qué nos dicen acá? Finalmente se añaden al conjunto 400 ml de H2O, que es agua, que es el solvente, por lo cual yo ya no voy a tener un 1,2 moles partido en 600 ml, sino que voy a tener esos mismos 1,2 moles, porque no se altera la cantidad de soluto, pero esta vez al agregar el agua, que es este paso de acá, se agregan 400 ml, tengo
1000 ml de agua al hacer la suma, por lo cual tengo 1 litro de solución. Entonces, este 1 en el fondo no está cumpliendo ninguna función y puedo decir que hay 1,2 moles por litro. Ahí nos pregunta Andreux, ¿los 400 ml de agua no sirven para nada? Sí, sí sirven, y de hecho tienen mucha importancia porque los 400 ml de agua, una vez que se realiza esta suma de las dos soluciones y se obtiene esta concentración, los 400 moles de agua sí van a alterar la concentración porque van a aumentar la cantidad de solvente. Entonces la concentración final, que es la respuesta, depende tanto de la suma que se hizo de estas dos soluciones y también de la cantidad de agua que se agregó al final. ¿Ya? Así que esa es la respuesta. Esta pregunta estaba bastante buena, pero les repito, es parte, no es por asustarlo, pero esta pregunta yo no la inventé yo, ni son, yo de repente les traigo unas preguntas difíciles. Esta pregunta es de un modelo PSU. Entonces, esta clase de cosas deberíamos estar dispuestos a encontrarnos. ¿Ya? Así que esa es la respuesta. Por ahí nos dicen que sí, los 400 no sería mol por litro. En el fondo, convenientemente, y de hecho lo hace a propósito de las personas de la PSU, que hacen la PSU, nos dio que los 600 ml que teníamos mezclando las dos soluciones, al agregarle los 400 ml de agua nos dio justo 1 litro. Entonces nos solucionó mucho la matemática. Pero aquí también podríamos haber despejado llevar eso a litro. O sea, no es un problema de unidades. Por ahí Melissa nos dice que en esa va a tener 0. No, pues Melissa, si nos quedan varios meses para practicar. Póngale atención a esta pregunta. Son los mismos conceptos, pero en el fondo aplicados todos. Hay que ser muy cuidadosos. Y yo les decía de no confundirse en la lectura de las preguntas y además de ir ordenando bien la estrategia para resolverla. Pero aquí no hay ningún concepto que no hayamos visto. Y yo creo que son conceptos que usted domina. Le tengo fe, Melissa. ¿Ya? Esa fue la pregunta desafío de la Universidad Mayor. Vamos con esta. Si a 200 ml de una solución X molar, X mol por litro, pusieron una incógnita, se le agregan 80 ml de agua. La nueva concentración de la solución resultante, suponiendo que los volúmenes son aditivos, es, y ahí están las alternativas. Me voy a correr un poco. ¿Cómo estamos acá? Ya nos llegó la primera respuesta. La segunda, ya estamos. Va a empezar a trabajar mientras nos llegan respuestas. ¿Qué ocurrió acá? Tenemos una solución que tiene su concentración y tiene su volumen. Y nos dicen que a esa concentración se le agregan 80 ml de agua. O sea que se aumentó la cantidad de solvente. ¿Cierto? Si no nos dirían otra cosa. Y si aumentamos la cantidad de solvente, nosotros podemos decir que cambió la concentración, pero no se aumentó la cantidad de soluto. Entonces, cuando nosotros decimos que no se aumenta la cantidad de soluto y se varía la concentración, podemos recurrir a la mundialmente conocida fórmula del CB igual CB. Entonces, ahí podemos empezar a trabajar. La concentración inicial, C1, es X. El volumen inicial es 20 ml. Si nosotros trabajamos la misma unidad al mismo lado, no podríamos perfectamente trabajar en ml. La concentración 2 es la que nosotros no conocemos, que es lo que nos están preguntando. Y el volumen 2 es, ¿cuál es? ¿80 ml de agua? ¿Alguien dice 80 ml de agua? La verdad es que no es 80 ml de agua, porque los 80 ml de agua se agregan a los 20 que ya estaban. Por lo cual el volumen 2 es 100, y muy bien a los que están ahí despiertos con eso, 100 ml de agua. Aquí, no sé si se dan cuenta, tenemos un posible error a cometer en todas las preguntas de disoluciones, porque nos podemos apurar acá e interpretar mal esto. Por eso yo les recomendaba en los consejos PSU que escriban explícitamente volumen solución, volumen soluto, volumen solvente, ¿ya? Y que destaquen el que le están preguntando. Entonces, aquí nosotros ya podemos trabajar matemáticamente esto para poder despejar y obtener que esta preguntita que nosotros queremos obtener es lo mismo que decir X multiplicado por los 20 ml partido
por los 100 ml. Me comí la unidad de medida, la unidad de concentración de X, que es mol partido por litro. Perdón que quede tan fea, pero se me había olvidado ponerla. Entonces empezamos a resolver y nos queda 2 partido por 10, que es lo mismo que decir aquí 1 partido por 5, por lo cual, resolviendo matemáticamente, tenemos que es X multiplicado por 1 y partido por 5, y ahí tenemos mol, que es la unidad que nos habían dado inicialmente para esta concentración, mol partido por litro. Y ahí no hay ningún problema, X partido por 5 entonces. La respuesta es D. ¿Ya? Casi todos anduvieron bien con esa pregunta, ¿no? Pero se entiende en el fondo el uso del CB igual CB. En el fondo nos soluciona el problema automáticamente si nosotros sabemos que nos agregó más soluto. Y en este ejercicio nosotros no nos deberíamos demorar tanto. Este ejercicio también es de un modelo PSU. En el fondo nos podemos encontrar con estas cosas tranquilamente. Y no es tan difícil. El anterior era un poco más difícil. Vamos con esta. Al preparar una solución acuosa X, utilizando completamente una solución acuosa Y, donde la concentración de X es 0,5 veces la concentración de Y, se cumple que A. X presenta la misma cantidad de soluto que Y. B. Y tiene mayor cantidad de solvente que X. C. X e Y son soluciones saturadas. D. X tiene una concentración mayor que Y. Y E. Y es una solución insaturada en comparación a X. ¿Cómo están con esa? Una pregunta de concepto, también de un modelo PSU. La lectura de esta pregunta es más o menos complicada, hay que plantearlo bien. Empecemos al tiro a dibujar acá. Al preparar una solución acuosa X, utilizando completamente una solución acuosa Y, donde la concentración de X es 0,5 veces la concentración de Y, se cumple ¿qué? ¿Qué significa eso? Significa que se preparó una solución acuosa X, que está ahí simbolizada con X, a partir de una solución acuosa Y, que es la que está acá. Y la concentración de X es la mitad de la concentración de Y. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos interpretar? Podemos interpretarlo de la siguiente forma. Teníamos Y con una concentración inicial creo que tenemos problemas técnicos. Me avisan si tenemos problemas técnicos, que por ahí me aparece el mensaje de error. Ya, avísenme si me escuchan bien, por favor, chiquillos. Quedamos en que tenemos Y con una concentración inicial y es Y el que se ocupa para realizar la solución X, que tiene menor concentración. Por lo cual podemos suponer que Y fue vertido en este frasquito donde está X y se agregó más solvente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Se ocupó Y para generar una solución distinta agregando más solvente. Eso es lo que podemos concluir o podríamos suponer. ¿Por qué? Porque al generar esta solución acuosa X, que es la segunda, se utilizó completamente la solución acuosa Y, que es la primera, y la concentración bajó. O sea que disminuimos la concentración agregando solvente. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Vamos de atrás para adelante. ¿Y es una solución insaturada en comparación a X? No, porque la saturación no está, es otro concepto que que no tenemos la información suficiente en esta pregunta para definir si esto se saturó o no se saturó. Además podemos decir que está menos concentrada, pero eso no es lo mismo que insaturada. ¿Ya? X tiene una concentración mayor que Y, no. De hecho, la concentración de X es 0,5 veces la concentración de Y. De hecho, es menor. Es la mitad. X e Y son soluciones saturadas. No tenemos cómo saber eso. Esa pregunta respuesta no aplica. ¿Y tiene mayor cantidad de solvente que X? No.
¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos suponiendo en esta pregunta es que se ocupó I, se agregó a otro recipiente y se agregó más solvente para X, para formar X, y con esto se logró bajar la concentración. Entonces tampoco aplica la B. Y la A, X presenta la misma cantidad de soluto que I, y efectivamente eso es. Porque no se vio alterada la cantidad de soluto. De hecho, se pasó a ver, se ocupó, me falló la lingüística, se ocupó toda la cantidad de la solución de I en X, por lo cual no se agregó o disminuyó la cantidad de soluto. ¿Ya? Se ocupó la misma cantidad de soluto que había y se agregó más agua, y con eso se disminuye la concentración y aumenta el volumen. Por lo cual la A sí es la respuesta correcta. ¿Ya? Era un poquito capciosa esta pregunta porque el encabezado no es tan fácil de leer. Yo me imagino que esto puede generar algún problema. Pero efectivamente era la letra A. ¿Ya? El mismo concepto de trabajar sobre generar una solución a partir de otra solución. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Ese es el tópico de esta clase. Vamos con esta. ¿Qué volumen de agua debe agregarse a 25 ml de una solución acuosa que tiene una concentración de 3 moles por litro de hidróxido de potasio para obtener una solución 1 mol por litro? ¿Cómo estamos ahí? Esta creo que es un poquito más fácil. Gracias a todos los que me avisan que ya estamos bien con la señal, que a mí me sale un mensajito de error acá cuando tenemos problemas de conexión. Entonces me había asustado un poco. ¿Ya? ¿Qué nos está describiendo esta pregunta? Que vamos a agregar agua a una solución que ya está armada para cambiar su concentración. Es una concentración, una solución que es 3 molar, la queremos disminuir a 1 molar agregando solvente, que es el agua. Entonces, si agregamos solvente y cambiamos la concentración solo agregando solvente, significa que no estamos alterando la cantidad de soluto, y eso significa que podemos invocar a la famosísima CB igual CB. Entonces empezamos a trabajar. ¿Qué volumen de agua debe agregarse, ¿ya?, a la solución inicial, que tiene un volumen de 25 ml y una concentración inicial de 3 moles por litro? Y lo que nosotros queremos obtener, o en el fondo el estado final, es una solución 1 mol por litro, y nos preguntan qué volumen de agua debe agregarse. En el fondo el volumen es el que nosotros desconocemos, y la pregunta apunta para allá. Entonces lo que vamos a hacer es despejar aritméticamente este valor incógnito. Y lo que vamos a hacer en el fondo es decir 3 moles por litro multiplicado por los 25 ml, y esto va a pasar dividiendo, en el fondo es dividir por 1, lo voy a poner al otro lado, 1 mol por litro. Nosotros sabemos que dividir por 1 en términos matemáticos no tiene mucho influencia en el resultado final, pero debemos hacerlo si que vamos a ser estrictos. Pero esto nos va a ayudar en el fondo a deshacernos del litro y de los moles y saber que nos quedó en ml, que es precisamente lo que nosotros andamos buscando un volumen. El 1 aquí no cumple ninguna función matemática y nos queda 3 por 25, es decir, 75 ml. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos 75 ml son el volumen final de la segunda, del estado final, ¿cierto? En el fondo tenemos un estado inicial, le agregamos solvente, agua, y tenemos un estado final. El volumen completo de ese estado final es 75 ml. Sin embargo, nosotros ya contábamos con 25 ml iniciales, por lo cual lo que nosotros tenemos que agregar es la diferencia. Tenemos 25 ml y necesitamos llegar a 75, por lo cual lo que vamos a agregar es simplemente 50 ml. Entonces todos los que dijeron C están completamente correctos. Así que
Están muy, muy bien. Ya, en la mayoría. Así que está bien. Vamos con esta. Las aleaciones son generalmente A. Mezclas heterogéneas de metales. B. Mezclas de dos o más no metales. C. Mezclas que se funden por debajo de los 100 grados Celsius. D. Mezclas homogéneas de dos o más metales. O E. Óxidos metálicos que conducen la corriente eléctrica. ¿Cómo estamos ahí? Por ahí Diego está haciendo una relación de proporciones entre las soluciones. Efectivamente, Diego tiene razón que a veces la intuición nos ayuda para resolver los problemas de disoluciones, pero siempre y cuando la matemática no sea tan complicada. En este caso teníamos un factor que era dividir por 3, ¿cierto? Teníamos que bajar 3 veces la concentración, de llevarla de 3 a 1. Entonces nosotros a lo mejor matemáticamente ya podíamos intuir cómo hacer la operatoria. Y me imagino que Diego ahí le hizo este ejercicio bastante rápido. El problema es que tienes que ser cuidadoso de no cometer errores a veces en esos procesos mentales. Yo me gustaría pensar que tú tienes la capacidad para hacerlo, y de hecho hay gente que lo tiene. He visto personas que son capaces de hacer cosas mentalmente muy rápido. Pero, como yo les decía, a veces la PSU, el apuro nos va a llevar a cometer más errores de el beneficio en tiempo que nos va a generar. Así que les recomiendo a veces tomarse un poco el tiempo de hacerlo paso a paso. Y la idea es que eso paso a paso no nos tome tanto tiempo. ¿Ya? Pero tiene razón Diego con su lógica. Está completamente acertado. ¿Ya? De repente hay más de una forma de resolver los ejercicios. Nos dijeron letra D, la mayoría. Y efectivamente, son mezclas homogéneas de dos o más metales. Esas son las aleaciones. Es un caso en el cual nosotros mencionamos soluciones de tipo sólidas. ¿Ya? No hay mucho más que decir ahí, una definición. Y sigamos avanzando. Creo que este es el último ejercicio del día de hoy. Se disuelven 9 gramos de cloruro de sodio en 100 ml de agua. Si la solubilidad máxima del cloruro de sodio en este solvente es 0,36 gramos por ml, ¿qué masa de cloruro de sodio se debe agregar para saturar esta solución? Y ahí están las alternativas. Nos va quedando esta pregunta por la clase de hoy. Si es que no me equivoco. Ahí nos llegan ya. ¿Qué es lo que ocurre? La solubilidad máxima, el punto en el cual esta cuestión se satura, son 0,36 gramos por ml. Hagamos una estrategia que es decir, si son 0,36 gramos por cada ml, llevémoslo a los 100 ml que yo tengo, porque yo no tengo 1 ml, tengo 100. Entonces, lo que vamos a decir es que para llegar a la solubilidad máxima, lo que tenemos que agregar son 36 gramos por los 100 ml que tengo. ¿Se entiende eso? Si nos definen que la solución es que para saturar esto necesito agregar 0,36 gramos para cada ml, si yo tengo 100 ml voy a tener que agregar 100 veces eso. En el fondo una relación de regla de 3 simple, una relación de proporciones. ¿Ya? Entonces si tengo 100 ml de agua, la máxima cantidad de masa de soluto que me va a aguantar esta solución sin saturarse va a ser 36 gramos. Y yo ya tengo 9. Por lo cual, ¿cuánto debería agregar para llegar a los 36? Es lo restante, que son 27 gramos. ¿Por qué? Porque los 9 que tengo más los 27 que voy a agregar van a generar los 36 gramos por los 100 ml que yo necesito para saturar. Por ahí están dando la respuesta. Sí, casi todos andaban en la letra D, 27. Y esta es la pregunta número 6. La hacemos rapidito porque se nos acabó el tiempo ya. Recuerden que en 10 minutos más, a las 6:10, vamos a empezar con biología. Vamos a seguir con metabolismo, intentando ya salir de metabolismo. Yo sé que a mucha gente no le gusta, pero vamos a ver eso más ratito. Se tienen 3 soluciones con los siguientes componentes. La solución X tiene un 30% de yodo y tiene un 70% del tetracloruro del CCl4. Dejémoslo así, no nos metamos en problemas.
La solución I tiene 60% de este compuesto y 40% de este otro. La solución Z tiene 25% de oxígeno diatómico y 75% de nitrógeno diatómico. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a los solutos de las soluciones X, Y y Z? Aquí nos informan directamente de composición, ¿cierto? Esos son los componentes, por lo cual esta es la composición de cada una de estas soluciones. ¿Qué es un soluto? El soluto es el que va a estar en menor cantidad. Así de simple. Entonces nosotros vamos a destacar los que están en menor cantidad. En este caso tenemos entre el primero y el segundo el 30 y el 70%. ¿Quién está en menor cantidad? El 30%. En el segundo caso tenemos 60 y 40%. ¿Cuál está en menor cantidad? El 40%. La solución Z tenemos 25 y 75. ¿Cuál está en menor cantidad? 25%. Así de simple. Porque no tengo información, no nos están dando ni unidades de concentración ni nada. Nos están hablando de composición. Entonces nosotros respetamos la información que tenemos y trabajamos sobre eso. Entonces buscamos la alternativa que nos represente todas estas opciones que nosotros marcamos. La primera es el yodo. Entonces al tiro se nos descarta la A, la B y la E. Nos queda la B y la C son las únicas que tienen el yodo en la primera solución, que es la X. La segunda tenemos este que está acá, que es un alcohol, es metanol, que es la B. Y además la B también cumple con el oxígeno, entonces tenemos la letra B que nos distingue a los solutos de cada una de estas soluciones. Ya muchachos, esta es la clase del día de hoy. Vamos a seguir trabajando con disoluciones. El objetivo de esta clase era principalmente que manejáramos esta fórmula que es el CB igual CB. ¿Por qué? Porque nos va a servir mucho y además que sepamos cuándo se usa y cuándo no se usa. Ya, ánimo con ese estudio, sigan estudiando y vamos a continuar con disolución en la próxima clase. También tenemos temas pendientes, solubilidad, regla de solubilidad y propiedades coligativas. Hay harto, pero esta materia es muy importante en la PSU. Así que vamos a darle la importancia que se merece. Ya muchachos, que estén muy, pero muy bien. Nos vemos la próxima semana y en 10 minutos más la clase de biología. Chau, chau.